pena mirar. Tengo puestos los ojos. Se llama el camino al Gólgota, o sea, al monte de la calavera, ¿no? O sea, al Calvario, es lo mismo. Así es, ¿no? Pero es necesario verlo despacio. Oye, despacito, para tomarle la sazón. Camino al Gólgota, rumbo al Calvario. Ya son las últimas horas para que Jesús sea crucificado. Fíjense que es doloroso, de que es una noche tan triste. Cuando estudiamos la entrega anterior o la anterior, hablamos de una noche terrible, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Esa noche que él fue capturado. Fue una noche terrible. Pero luego la entrega anterior a esta que vamos a ver hoy, también es bueno que usted la recuerde, que hablamos acerca de Jesús. Y yo no sé si esto pues a usted le toca el corazón, pero hablamos que fue la noche de su arresto, la noche de que él fue capturado y la forma en que Jesús fue capturado, ¿no? Fue algo terrible, ¿no? Pero luego el sufrimiento que él tuvo en esa noche, porque lo llevan delante primero de los sacerdotes y a ellos buscan una acusación y aún testigos. Entonces, claro, lo que hicieron ellos, como estaban bajo el régimen del gobierno de Roma, en este caso Pilato, que era el representante, entonces se lo llevaron a Pilato. Le dijeron, este hombre es digno de muerte. Porque Pilato les dijo, bueno, ¿y por qué no lo juzgan ustedes con sus leyes? No, pero es que este hombre es digno de muerte, pero te lo traemos a ti, ¿no? Y Pilato le hizo un interrogatorio, ¿no?, en esa noche. Y dijo Pilato, pero no encuentro realmente, dijo, que este hombre, hay un delito en él. Pero el problema era la multitud encabezada por el concilio, por los escribas, por los fariseos, por los sacerdotes, en una palabra, los religiosos. Y ellos, como se habían metido en la cabeza que querían matarlo, iban a buscar todas las formas para matarlo. Claro que aprovecharon de que uno de sus discípulos, que fue Judas el Iscariote, les propuso, me dan dinero, yo se los vendo. Y así fue. Entonces, eso ya lo vimos despacio. Vimos la negación de Pedro también. Pero este juicio que se le hizo delante de Pilato es duro, lo vimos. Porque al final Pilato no quería condenarlo a la muerte. Él hizo todo lo que pudo. Es más, en cada año, en cada Pascua se soltaba un reo y ahí estaba, y aquí tenemos a Barrabás. Un hombre, dijo él, pues, que ha matado, y tenemos a Jesús. Pero ¿qué pasó con la gente? Todos crucifícalo. Si hoy hubiera sido en estos tiempos de estas muertes de hoy, hubiera dicho fusílalo. Porque en otros lugares es el fusilamiento, la pena de muerte, ¿no? O ahórcalo. En otros lugares la pena de muerte es la soga, la horca. En Estados Unidos, ponle la inyección letal. O que vaya a la cámara de gas. O a la carga eléctrica, no. Entonces era la pena de muerte actual, ¿no? Pero allá era la cruz. Por eso la gente decía, crucifícalo, crucifícalo. Y al final Pilato se los entregó. Esa parte es la dolorosa, que ya la vamos a ver. En este mensaje, porque este es un mensaje sobre todo, ¿no? Vamos a ver tres aspectos. Uno, después de la sentencia de muerte, ¿qué fue lo que pasó? Dos,
los acompañantes del camino, porque él va, ahora ya va hacia el Gólgota, hacia la calavera, hacia el Monte Calvario. Y 3, es una pregunta para nosotros. ¿Con quién te identificas tú? Porque aquí va un buen grupo que van con él en ese camino al Gólgota. ¿Con quién te identificas tú? Es una pregunta, ¿no? Ahora quiero que leamos la porción de Lucas 23, desde el versículo 25 hasta el 32, ¿no? Evangelista Lucas capítulo 23, versículo 25 hasta el 32. Ahí en la pantalla está, si usted gusta lo vemos ahí. ¿Qué dice ahí esa porción bíblica? Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, que era Barrabás, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Pilato. Y sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús Pilato a voluntad de ellos. Ahí terminó el juicio. Lo entregó, vaya. Pero miren lo que sigue. Ahora sigue leyendo. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, un campesino, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Otro versículo. Y le seguía gran multitud. Ya vamos en la calle, ya vamos en el camino. ¿A dónde? Al Calvario. ¿A dónde? Al Monte de la Calavera, al Gólgota. Pero ¿quiénes iban? Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Vamos. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis. No lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esta es una profecía de Jesús, ya lo voy a explicar, ¿no? Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a quienes más, a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Son los que crucificaron a la par de él. Bien, esta es la porción bíblica que vamos a estar meditando, ¿no? Pero también vamos a ver otra porción allá en Mateo, que es la primera parte que vamos a ver después de la sentencia de muerte, ¿no? Mateo capítulo 27, versículo 27 al 30. ¿Qué dice Mateo capítulo 27, versículo 27 al 30? Entonces los soldados del gobernador, ya dijimos que allá Pilato se los entregó. Llévenselo, ya a matarlo. Y ponga atención que esto es doloroso. Jesús desvelado de toda esa noche. Desvelado. No se sabe si cuando Pilato dio la sentencia eran las 6 de la mañana, o ya había salido el sol, o eran las 7. Solo dice Marcos que cuando lo crucificaron a Jesús eran las 9 de la mañana. La hora tercera. ¿Por qué? Porque allá el horario comenzaba a las 6, era la primera hora. Las 7, las 8, las 9. Entonces, solo imagínese usted cuando da la sentencia. Esto es doloroso, ¿no? Leamos qué dice ahí. Entonces los soldados del gobernador, o sea de Pilato, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, la soldadesca. ¿Cuántos soldados habrían allí con el gobernador que estaban a su cargo? No sabemos si un 100 o más. Y desnudándole, esto es lo que choca, lo que duele, lo que no se valora. Muchas veces nosotros no lo valoramos. Y desnudándole, ¿sufriré la vergüenza por nuestra causa? Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, ya les explico qué es. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Ese era el cetro para burlarse, ¿no?
e hincada la rodilla delante de él. Mire qué burla. E hincada la rodilla delante de él, le escarnecían. La palabra escarnecer es burlarse. Se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Esa palabra salve es un saludo que solo se le hacía al César, ¿no? Miren, este sufrimiento es el que quiero que se valore. Este es después de la sentencia, es antes de llegar a la cruz. Así es, ¿no? Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Caña es una especie de vara. Nosotros decimos caño. Allá era caña. Las lámparas, llegaba el aceite a través de esa caña. Aunque habría que escudriñar qué clase de caña era, porque se la ponen como que era un cetro, da la idea. Nosotros decimos aquí un pedazo de caño, decimos nosotros, hablando de caña, ¿no? Bueno, pero formemos la idea, independientemente si era metálico o era de madera, ¿no? Yo lo que quiero que vea es realmente el costo, lo que costamos. Valoremos lo que costamos. No, nuestra salvación no es tan simple, Dios mío. No es tan sencillo esto. Ore conmigo, mi Padre, mi Señor, mi amado, te ruego que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Mi Señor, lo que costamos, todo lo que se hizo para que nosotros fuésemos liberados, libres. Gracias, mi Padre, por enseñarnos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Pido por mis hermanos que están conectados, que escuchan, que oyen en cualquier parte. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que quiero compartirles 3 puntos, 3 pensamientos. El primero le llamo después de la sentencia de muerte. El segundo, los acompañantes del camino. Y luego, ¿con quién te identificas tú? Comencemos entonces con esto después de la sentencia de muerte. Esa porción de Mateo lo dice todo. Como ya Jesús estaba condenado, era un reo que le habían hecho juicio y que ya estaba condenado a muerte, ya él como que había perdido todo derecho en la mente de estos impíos, ¿no? Y se aprovecharon. Oiga, se aprovecharon por todo lo que le hicieron, ¿no? Por eso dijo allá el salmista, porque perros me han rodeado. Es una profecía aplicada a la persona de Jesús cuando le rodean los soldados romanos, no solo en este caso, sino allá también junto a la cruz. El trato que se le dio. Ahí sobresalen varias cosas. Una de ellas que sobresale es el que lo desnuda. Óiganme, eso no sea si usted le impacta, porque va contra la dignidad de la persona. Lo desnudaron, ¿para qué? Para vestirlo con ropas. Ahí dice escarlata. Era un color que propiamente usaban, porque los reyes usaban esos colores. El rojo grana, el rojo escarlata, es un rojo especial, ¿no? Pero era para burlarse. Entonces lo visten así. Así es que sos rey, ¿no? Como esa era la sentencia. Y por eso Pilato mandó a poner un título en la cruz que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Así es que sos el rey, ¿no? Vaya, sos el rey, ¿no? Mire, lo desnudan para ponerle ese ropaje y luego hacen una corona y se la ponen de espinas. Y de cetro le ponen una caña. No dijo nada él. Jesús no abrió su boca. Óigame, no crea.
desnudarlo, burlarse y luego darle de golpes, de cachetadas. Y con la misma caña esa le pegaban en la cabeza. Yo lo que quiero es que usted se identifique con el sufrimiento de lo que costamos, ¿no? Hoy mi Jesús está a la diestra del Padre en su gloria, pero esas horas fueron dolorosas para él y no se echó atrás, porque era el Hijo de Dios. Podía pedir ángeles para que tumbaran a todos esos que estaban haciéndole daño, pero no lo hizo, porque él tenía que cumplir la misión de derramar sangre, morir, para comprarnos a nosotros, porque éramos esclavos de Satán y esclavos del pecado, y era la única forma, comprarnos con sangre. Por eso yo les pido, les ruego, les pido, por favor, hermanos amados, sus vidas, ¿no? Usted tiene la salvación porque Él se la ha regalado, no le ha costado nada, todos la tenemos, pero valorémosla. Allá Hebreos nos dice que cuando uno peca, vuelve otra vez a crucificar a Jesús. Así es, ¿no? Cuando uno peca, cuando uno hace cosas que no van con la voluntad de Dios. Bueno, ahí sigue leyendo usted todo lo que Él sufrió antes de comenzar el camino allá al Calvario, al Gólgota. Imagínense. No olvide eso. Cada vez que uno peca, estamos ¿qué? Desnudando y golpeando y burlándonos. ¿Me escuchó? ¿Sabe por qué? Porque cuando el cristiano peca, se hace una gran burla de parte del diablo y los demonios. Y es hijo, dice que es hijo, dice que es hija. Y enrostramos a Cristo en el cielo. Claro, Él tiene que presentarse delante del Padre. Mire qué amor tan sublime, porque Él nos mira como hijos y al mismo tiempo la otra figura es como esposa amada. Y le dice: Padre, es cierto, sí ha pecado, pero mi sacrificio, todo lo que sufrí, lo que me hicieron y la sangre le cubre este pecado. ¿Es grande o no es grande eso? Entonces nosotros antes de cometer eso pensemos, estamos como retrocediendo y tratando a Jesús de esa manera, haciendo. Pero vamos al segundo lugar, la segunda parte. Repita conmigo que en este camino al Calvario, camino al Gólgota, que Gólgota quiere decir calavera, porque dicen que el cerro donde a Él lo crucificaron tenía forma de calavera, al verlo de lejos, como que era una calavera, por eso se le llamaba la calavera. Pero traducido al griego se decía Gólgota. Bueno, pero veamos los acompañantes que van con Él del camino. Aquí aparecen 4. 1, ¿quiénes son los acompañantes? 1, la multitud. La multitud, quién sabe si son decenas, centenas. Solo dice allí ese versículo 27 del capítulo 23, y la multitud, ya estamos en Lucas, ¿no? La multitud, ahí iban soldados, ahí iban escribas, fariseos, todos los enemigos que habían pedido su muerte. Allá iban en esa multitud. ¿Cómo dice? Y le seguía gran multitud del pueblo. Le seguía gran multitud del pueblo. Ya vamos a hablar de eso. Luego el segundo grupo, ¿quiénes eran? Después de la multitud, los 2 malhechores. Iban 2 hombres asesinos que iban a ser crucificados por ser delincuentes, que la tradición católica romana le llama Dimas y Gestas.
A lo mejor pues han investigado, ¿verdad?, el origen de esas personas, sus nombres, y por eso pues así le llaman. Independientemente como se hayan llamado, eran dos delincuentes que merecían la muerte, merecían la cruz, y ahí iban acompañando a Jesús. Esos dos delincuentes. Ahí se cumplió la profecía cuando dijo allá Isaías: contado entre los inicuos. Jesús, cuando la gente ve que van aquellos tres, allá van tres, sí, van a crucificarlos. Allá los llevan al monte Calvario, allá los llevan al Gólgota, sí. Delincuentes. No dijeron, estos dos delincuentes, él no, el nazareno no. Contado entre los inicuos. Porque lo iban a crucificar. Entonces le acompañaba la multitud y le acompañaban pues los malhechores, que ya hablaremos de ellos, pero también las santas mujeres. Estas santas mujeres que le acompañaban, en plural, santas mujeres, que le acompañaban, se sabe que ahí iba la madre de él, la madre de Jesús. Es más, también Juan, aunque él no era mujer, pero era familia, pariente. Y además de eso, era el discípulo que más se identificó. Y iba acompañando a la madre de Jesús. Pero también iban las demás, las famosas Marías. Algún día vamos a hablar de las tres Marías, ¿no? Pero hay una tradición que iba una mujer que se llamaba Verónica, y que ella pues le puso un pañal en la cara a Jesús y le quedó estampado el rostro de Jesús, ¿no? Claro, estas cosas pues la Biblia no las dice, ¿no? Pero como hay gente que ha investigado, entonces uno debe verlo y bueno, está bien, ¿no? Entonces era un grupo de mujeres. Ahora, claro, Jesús, él tuvo la oportunidad para decir una profecía tremenda para la nación de Israel, que ya lo vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿quién más iba en este grupo? En la multitud que le acompañaba, las santas mujeres, los dos malhechores y Simón de Cirene. Era un hombre que venía del campo, no se sabe si venía o iba, es probable que iba para el monte, porque era muy de mañana, ¿no? Ahora, esto tiene un significado tremendo, ¿no? Porque pasemos ya de una vez al punto a 3, y esto sí nos va a llevar un poquitín de tiempo. Y es la pregunta: ¿con quién te identificas tú? Hermano, hermana, hermanos que me escuchan, que me ven, ¿con quién de estos que acompañan a Jesús te identificas? ¿Con la multitud? ¿Con la multitud? ¿Con aquellos que pidieron la muerte antes, que dijeron crucifícale, crucifícale? Si lo aplicamos ahora a la multitud, ¿quién es la multitud? Pues el mundo entero. Los millones y millones y millones y millones y millones de habitantes. ¿Cómo se identifican ellos con Cristo? Óiganme, es que de veras, yo prediqué un mensaje hace un tiempo acá que se llamaba Los enemigos de Cristo. Hay enemigos que lo insultan. Hay enemigos que blasfeman contra él. Enemigos terribles. Oiga, aún ese movimiento de esos señores, que ya aquí ya hay varios grupos en el país, que no es un movimiento cristiano, es una religión, que los hombres se cubren la cabeza y las mujeres, y que fuerte en el mundo, y que son millones y millones. Pero pregúntele por Jesús. Jesús, es un profeta. Nomás es un profeta. Pobre gente, ¿no? Si su profeta, de esta gente, su profeta no fue a la cruz. Su profeta no derramó sangre. Su profeta no está sentado a la derecha del Padre.
Y ese su profeta no va a regresar aquí a la tierra a traer a los convertidos. Yo no sé qué piensan esa gente. Y lo más doloroso es que muchos cristianos están desertando para meterse allí, ¿no? Por unos dólares más porque le regalan algo, ¿no? Qué triste, ¿no? La gran pregunta es la hora de ponernos claros, de identificarnos. ¿Nos identificamos realmente con el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo y con Él? ¿O somos de la multitud? Somos de la multitud. Óigame, estamos expuestos muchas veces a pensar y a seguir lo que hace la multitud. Marquemos la diferencia, ¿no? Oye, váyase pensando esto, ¿no? Pero luego, ¿quiénes más iban en ese camino al Gólgota, en ese camino al Calvario? Los dos malhechores. ¿A quién representan los dos malhechores? ¿A quién representan? Al mundo pecador, a todo el mundo pecador. Recuerde que cuando a Cristo lo crucifican, ponen a un malhechor a su derecha y el otro a la izquierda, lógico. Pero los dos pecadores, estos malhechores, tenían pensamiento diferente. Y así es el mundo. Tristemente. Nosotros salimos de ahí, del mundo. Y nosotros tuvimos un pensamiento como el malhechor de la derecha. Porque nosotros éramos mundanos más que el mundo, malhechores también. Pero este malhechor de la derecha piensa y habla diferente. En cambio, el de la izquierda piensa también y habla diferente. ¿Qué decía el de la izquierda? Si sos rey, si sos salvador, pues sálvate. Sálvate. Y te bajas de ahí y nos salvas a nosotros. Miren la forma. Al criado, ¿verdad? Óigame, así hay mucha gente. No, si Dios tiene su propio plan de salvación, su propio proyecto de salvación. Nadie puede salvarse sino solo por su Hijo, solo por la sangre derramada, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Entonces, óigame, este mundo es terrible. El mundo, mucha gente quiere salvarse a su manera. Ellos quieren salvarse a su manera y se quieren salvar con aquella agrupación religiosa o buscan otra u otra. No, solo hay una forma. Y mire, qué bueno por este delincuente que estaba a la derecha y le reclama al otro, le dice, mira, pero es que nosotros nos merecemos esto. Nosotros somos delincuentes realmente. Y por eso estamos aquí. Nos merecemos esto. Pero este le dice, es justo. Y mire, qué tremendo. Le está diciendo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, yo te acepto que eres rey. Porque te están crucificando aquí con nosotros, porque te acusan que eres el rey de los judíos. Yo te acepto que eres el rey de los judíos, el rey del universo. Solo acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Oh, gloria a Jesús. En las últimas horas, en los últimos minutos diríamos, salvó su alma. ¿Qué le contestó Jesús? De verdad te digo, le dice que ahora mismo, hoy,
Porque Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, en ese tiempo todavía Jesucristo no se había llevado el paraíso para el tercer cielo. Ese es otro estudio, ¿no? Estaba todavía allá, en las profundidades. Pero Jesús fue allá. Ese es otro estudio. Así que vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se salvó o no se salvó? Óiganme, qué lindo esto. La gran pregunta es: ¿con quién te identificas de estos dos malhechores? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? Pues ya me identifiqué, dígame, porque estoy salvado, ya me entregué a Cristo Jesús. Gloria a Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿quiénes más acompañaban, hermanos amados, en esta caravana, en este grupo de gente, camino al Gólgota, camino al monte La Calavera, al monte Calvario, donde iba esta multitud con Jesús para gritarle, para insultarle, para burlarse? Bueno, estos dos hombres malhechores. Pero ¿quién más en tercer lugar? Las santas mujeres. Esto habla de la sensibilidad. Está comprobado que la mujer es más sensible que el hombre. Habla de la sensibilidad. Estas mujeres se identifican con el dolor y con el sacrificio de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres sensible de veras? No importa si sos hombre o mujer, porque hay hombres que son sensibles. Hay mujeres, son mujeres, pero son piedras, son duros, ¿no? No, y está en la palabra de Dios: no endurezcáis vuestro corazón, lo dijo el Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Le pregunto, ¿usted es sensible? Cuando mira, lee esta historia, porque no ha habido una historia comparable a esto, ¿qué siente? ¿Se estremece? La sensibilidad. Pero no solamente hay aquí la sensibilidad de las mujeres, el sentir lo que ellas, sino que Jesús profetizó. Póngame lo que les dijo ahí. Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén. Eran israelitas. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Por lo que venía. ¿Recuerdan? Antes había estado mirando a Jerusalén, cuando le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y tú no quisiste? Ahora, ¿qué les dice a las mujeres? Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Sabe de qué está hablando? De los últimos días terribles, de lo que hemos venido enseñando que sufrirá ese pueblo Israel. Los tiempos de la tribulación y gran tribulación. Y no solo esos tiempos, porque Israel ha sido un pueblo que ha sufrido. Y lo inmediato que ellos sufrieron, lo inmediato, porque Cristo muere ahí más o menos por el año 35. Él vive 33 años en su ministerio, 33 años y medio. Pero Cristo, ahí hay una pequeña desfase en la historia de los años, pero alrededor del año 35. Pero 35 años después, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Jerusalén? Fue invadida. ¿Quién la invadió? Las tropas de Roma. ¿Bajo quién? Bajo Tito. Murieron miles y miles y miles de israelitas. Y las pobres mujeres eran traspasadas por las espadas de los romanos. Oiga, traspasadas. Fue terrible. Fue muy terrible. Después, ¿qué vino para Israel? El holocausto de Alemania, donde más de 6 millones de hermanos israelitas murieron en las cámaras de gas.
¿Cuánto han sufrido este pueblo? Pero falta los tiempos de la tribulación y gran tribulación, que eso será incomparable y terrible. Hoy comprende lo que está diciendo Jesús. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Mis amados, es necesario también tomar en cuenta esta profecía para nosotros, porque no sabemos realmente cuándo Cristo vendrá por su iglesia. No sabemos si antes que Él venga a recogernos tendremos problemas en este mundo malo y perverso. Se habla muchas veces hasta de perseguir a los cristianos, de cerrar las iglesias, de matarlos, y algunos ya están muriendo, ¿no? Pero vamos, ¿con quién te identificas? Con el siguiente grupo. Después de estas santas mujeres, ¿quién sigue? A Simón de Cirene. Aunque obligado, llevó la cruz. ¡Qué privilegio! Quizás no lo entendiste, Simón de Cirene. ¿Verdad que no lo entendiste? Ibas para el campo, venías de trabajar del campo, cuando los soldados romanos le dijeron, ven para acá, y lo obligaron a llevar la cruz. ¿Por qué? Porque tenían miedo los soldados que Jesús muriera en el camino, por todo lo que había sufrido toda la noche, por todos los golpes. Así es que lo toman y le ponen la cruz. Lo obligaron, dice la Escritura. Los demás evangelistas lo mencionan. Ahora, mire qué lindo este cuadro. Simón de Cirene lleva la cruz. Jesús va adelante, a paso lento. Y ahí va Simón de Cirene llevando la cruz. Hasta que llegaron al monte de la calavera. Yo no sé, no lo dice la Biblia así, un rato cada uno. Pero lo cierto es que Simón de Cirene llevó la cruz. Aunque obligado, pero la llevó. ¿Estás dispuesto realmente a identificarte con la cruz de Cristo, con el sacrificio de Cristo? ¿Quieres compartir con Cristo sus sufrimientos para trasladarlo a otros, para que los pecadores vengan a Jesús? Compartes. Llevar el sacrificio de la cruz. Como los discípulos, los 12, menos el Iscariote, murieron sacrificados. A excepción de Juan, todos fueron mártires, todos murieron, todos se entregaron. Te pregunto, si las cosas se complicaran para ti que eres cristiano, que eres cristiana, que eres cristiano, que eres cristiana, ¿estás dispuesto a cargar la cruz? A vivir un sacrificio, un pequeño sacrificio. No respondas. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Jesús dijo una palabra: el que no es conmigo está contra mí. Tenemos que identificarnos con Él. Las 4 figuras, las 3 figuras últimas me gustan. Me gusta mucho el de los malhechores, identificándome con el que se convirtió. Me gusta el de las mujeres sensibles. Me gusta el de Simón de Cirene. Pero no quiero estar identificado en el grupo de las multitudes. Porque a Jesucristo lo vieron como un delincuente. Y por su dedo señalador y sus gritos, lo mandaron a la muerte. Es necesario que te definas hoy. Ya no sigas pecando. Arrepiéntete. Ha sido muy costosa nuestra salvación. Costamos golpes. Costamos la desnudez que hicieron estos a Cristo. Costamos golpes, escupitazos, burlas. Costamos muy caro. Yo quiero que te pongas de pie, levantes tus manos a Jesús y dígale: perdóname. Perdóname porque quizás no había comprendido la dimensión
lo grande de lo que hiciste por mí. Dile, y yo te he ofendido muchas veces. Muchas veces te he ofendido, te he fallado. Dile, perdóname. Perdóname. Ayúdame a ser sensible como aquellas santas mujeres. Ayúdame, Jesús, a cargar la cruz del sacrificio, del esfuerzo, del sacrificio, para que otros se salven, para que otros te conozcan, Jesús. Perdóname, dígale, perdóname. Díselo. No había entendido la dimensión y la profundidad de lo que ocurrió y de lo que pasó por mí, por mi causa, para que yo fuera libre del enemigo, del diablo, para que fuera libre del pecado, para que fuera libre de las enfermedades, para que fuera libre de la misma muerte, para que fuera libre del mismo infierno. Alce sus manos al cielo y vamos al amado. Ahora Él está a la diestra del Padre. Él venció la muerte. Ahora está en la gloria, solo esperando el momento en que vendrá por su amada la iglesia, en que vendrá por nosotros. Seámosle fieles, hermano. Seamos fieles. Dele la espalda al pecado, al mundo. Sé fiel. Oh, mi Padre, gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por darnos a tu Hijo amado, mi Cristo, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Quiero que se una conmigo a esta última oración por los enfermos. ¿Cuántos hermanos, hermanas o pueblo están sufriendo? Están sufriendo porque perdió a su mamá, a su papá, a su hermano, un familiar. Y otros sufriendo porque está en paso de muerte, quizá o muy grave. Mi Padre, mi Cristo, te ruego, mi Padre Santo, que con tu Espíritu Santo llegues, mi Señor, y toques ese cuerpo de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga, mi Dios, y que ese espíritu de muerte sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Alto. Por la sangre de Jesús sea cubierto y levantado y levantada. Oh, mi Cristo amoroso, ten misericordia, mi Señor. Que los que están enfermos se levanten ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.